El conflicto bélico que se dio entre 1914 y 1918 fue de escalas nunca antes vistas en la época, ya que además de participar todas las potencias europeas, participaron también sus posesiones coloniales, transformándola en una guerra de escala mundial. Ahora bien, en el video anterior estuvimos viendo las causas de este conflicto, pero ¿alguien me puede decir cómo comenzó todo? ¿No? ¿Nadie? ¿Sofía? ¿Juan Manuel? Allá atrás, Tomás. ¿No? Lucía, ¿alguien? Como ya vimos, al comenzar el siglo XX ya se habían constituido los dos bandos que lucharían en la Primera Guerra Mundial. La Triple Alianza, también conocida como los Imperios Centrales, formada por Alemania, Austria, Hungría e Italia, y por otro lado la Triple Entente, formada por Rusia, Francia e Inglaterra. Hay que aclarar que al comenzar el conflicto Italia cambió de bando, y su lugar fue ocupado por el Imperio Turco. Así, el bando de los imperios centrales quedó constituido por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Turco u Otomano. El sistema de alianzas implicaba que si alguno de los países era atacado, el resto de sus países aliados deberían acudir en su defensa, o que si había que atacar, también podrían hacerlo en manera conjunta. Durante los primeros años del siglo XX ya se habían dado algunos enfrentamientos en los cuales dio la impresión de que el sistema de alianzas iba a empezar a funcionar. Los más significativos de estos conflictos se dieron en la zona de los Balcanes, que es una región de Europa del Este que estaba bajo el dominio del Imperio Austrohúngaro y del Imperio Otomano. En 1913, Bulgaria, que tenía el apoyo del Imperio Austrohúngaro, se enfrentó con Serbia, que tenía el apoyo de Rusia. Si bien Serbia salió victoriosa en este enfrentamiento, el conflicto ya había puesto en juego los intereses de Rusia y de Austria-Hungría, que eran dos de las potencias que luego serían beligerantes en la Primera Guerra Mundial. A pesar de haber triunfado en el conflicto, Serbia no quedó satisfecha y en este país comenzaron a formarse organizaciones nacionalistas secretas que tenían el objetivo de que Austria-Hungría dejara de anexar territorios en los Balcanes. En 1914, Gavrilo Princip, un miembro de una de estas organizaciones secretas llamada Mano Negra, asesinó en la ciudad de Sarajevo al heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando o Franz Ferdinand. ¿Les suena? Este hecho es el detonante de la Primera Guerra Mundial. Veamos por qué. Frente al asesinato de su heredero, Austria le reclamó a Serbia que se tomaran medidas contra estas organizaciones. Como Serbia no hizo caso de este reclamo, Austria le declaró la guerra. Pero Serbia tenía un as bajo la manga, y frente a la declaración de guerra, Rusia, que era aliada de Serbia, le declaró la guerra a Austria y movilizó sus tropas a la frontera. Al enterarse de esto, Alemania, que era aliada de Austria, le declaró la guerra a Rusia y movilizó sus tropas a la frontera. Al enterarse de esto, Francia, que era aliada de Rusia, le declaró la guerra a Alemania. Una de las primeras acciones de guerra de Alemania fue invadir Bélgica para de esta forma poder invadir rápidamente a Francia por el norte. El tema es que Bélgica era neutral en el conflicto y su neutralidad estaba protegida por Inglaterra. O sea que cuando Alemania violó la neutralidad de Bélgica en el conflicto, Inglaterra debió declararle la guerra a Alemania. Obviamente, el desarrollo de la guerra es demasiado extenso para ver en un solo video, pero sí existen distintas etapas de la guerra que podemos analizar. La Primera Guerra Mundial se desarrolló en etapas. La primera etapa se da entre 1914 y 1915 y se la denomina Guerra de Movimientos. Esto no significa que fuera una batalla de breakdance, sino que es el momento inicial de la guerra en el cual los países involucrados movilizan a sus ejércitos y se dan los primeros enfrentamientos. La segunda etapa se denomina Guerra de Trincheras o de Posiciones. Como ningún ejército había logrado victorias definitivas en la primera etapa, los ejércitos se inmovilizaron y protegieron su territorio con kilómetros y kilómetros de trincheras enfrentadas. Al territorio que se extendía entre las trincheras de los ejércitos enemigos se lo denominaba la Tierra de Nadie, y era una franja de terreno cubierta de barro, alambres de púas, árboles quemados y cadáveres abandonados, además obviamente de los cráteres de bombas, en el cual se daban los enfrentamientos cuando los ejércitos decidían salir de las trincheras. En este
etapa se dan algunas de las batallas más famosas de la Primera Guerra Mundial, como la de Verdún o la del Somme, que están presentes en un montón de ficciones de cine y de televisión como Peaky Blinders o la película biográfica de Tolkien. La tercera etapa de la guerra... Oyeron 3 tragos. Es el 3 alemán. La tercera etapa de la guerra también se da entre 1915 y 1917 y es la etapa de la guerra marítima, en la cual se enfrentaban las dos flotas más poderosas del momento, que eran la alemana y la británica. Después de un primer momento de enfrentamientos, tenemos un momento de bloqueos marítimos, algo similar a lo que pasaba con la guerra de trincheras en el continente, solo que esta vez en el mar. Che, ¿pero se puede hacer un agujero en el agua? ¿En serio? ¿Tipo una trinchera pero en el mar? Es en este momento cuando Alemania saca a relucir su nueva arma, el submarino. Con el submarino, Alemania declaró lo que se conoce como guerra submarina irrestricta, que significaba que dentro de la zona de guerra, Alemania iba a hundir cualquier buque, fuera de guerra o no, y de cualquier nación, estuviera esta en guerra o no. En este punto tengo que hacer un paréntesis para contarles que en 1917 la situación de Rusia cambió radicalmente, ya que en octubre de ese año se dio la famosa Revolución Rusa. Esta revolución llevaría a que Rusia debiera retirarse de la guerra firmando en diciembre de 1917 el Tratado de Paz de Brest-Litovsk con Alemania. Por último, tenemos una nueva etapa de movimientos que se da en 1918. La guerra submarina declarada por Alemania interfería con los intereses comerciales de Estados Unidos, quien no podía hacer que sus barcos comerciales llegaran a Europa. Esto hizo que Estados Unidos se decidiera a entrar en la guerra. Decisión que junto con la retirada de Rusia va a ir acelerando el desenlace del conflicto. En marzo de 1918, Alemania lanzó una poderosa ofensiva sobre Francia, pero fue detenida por las tropas francesas y norteamericanas, al mismo tiempo que Austria-Hungría era derrotada por Italia. Luego de esto, la Triple Entente volvió a atacar y el 11 de noviembre de 1918 a las 11 horas, los alemanes firmaron la rendición. La guerra concluyó definitivamente con el famoso Tratado de Versalles, en el cual los representantes de las potencias vencedoras se reunieron en París para decidir las condiciones de la rendición alemana. Este tratado establecía severas sanciones para los países derrotados, pero sobre todo para Alemania, ya que se la culpabilizaba y se la responsabilizaba por el inicio de la guerra. Así, Alemania debía pagarle a los países vencedores enormes sumas de dinero como compensación por todos los daños causados. Además, también se le ordenaba a Alemania desarmar su ejército, reduciendo gran parte de sus tropas y entregando una gran parte de su material bélico a los países vencedores. Por último, el Tratado de Versalles creó la Sociedad de las Naciones, una organización formada por países europeos en su mayoría y que debía estar encargada de mantener la paz para evitar el estallido de otra guerra de similares características. Obviamente el Tratado de Versalles no funcionó, porque no iba a pasar mucho tiempo antes de que el mundo se embarcara en otra guerra mundial. Con esto hemos llegado al final de este video. Nos quedan muchos temas por ver, pero vamos a seguir en clase. Si les interesa saber qué pasó en Rusia después de la revolución, cómo se llega a la Segunda Guerra Mundial, qué pasó entre las dos guerras mundiales, suscríbanse y esperen al próximo video.